La mortalidad actual por trauma es la primera causa de muerte a nivel mundial en la población entre 15 a 45 años. Anualmente en el mundo fallecen alrededor de 1.300.000 personas por accidentes vehiculares, afectando a población fundamentalmente joven. En Chile fallecen cerca de 7.500 personas al año producto de traumatismos, siendo la tercera causa de muerte en hombres y la séptima en mujeres. Las causas de traumatismos son múltiples, no obstante, aquellas que dan cuenta de mayor número de muertes a nivel mundial y nacional por trauma son en orden decreciente: accidentes vehiculares, violencia y caídas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy el profesor David Bobadilla y les invito a seguir revisando aspectos destacados en el manejo del paciente politraumatizado, evaluación primaria y secundaria. Bienvenidas, bienvenidos. El enfrentamiento al paciente politraumatizado puede ocurrir en dos escenarios: en el medio prehospitalario, ya sea en la escena o lugar de ocurrencia, o en el sistema de atención primaria de salud y a nivel hospitalario en un servicio de emergencia. El dilema fundamental en el enfrentamiento inicial del trauma radica en la identificación del trauma mayor. Para esto es de vital importancia un enfrentamiento clínico adecuado, integrando conceptos anatómicos, cinemática del trauma, mecanismos de injuria y población involucrada. El concepto de politraumatizado incluye a todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático que afectan al menos dos sistemas, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida. En niños, considerando su tamaño y su escasa volemia, las fracturas múltiples constituyen también un politrauma, ya que implican una liberación de energía por superficie corporal mayor a la esperable en un paciente adulto. Los pacientes traumatizados graves son aquellos con lesión de un solo sistema, pero con riesgo vital, o de secuelas graves. Este último aspecto distingue al paciente politraumatizado grave del policontundido, que, aun con lesiones graves, no tiene implícito riesgo vital. Al tratarse de una lesión multisistémica, la presentación clínica será variable dependiendo del tipo, número y severidad de la afectación de los diferentes órganos y aparatos. Pero lo que sí cobra realmente importancia desde un inicio es la determinación precoz del nivel de gravedad del paciente o los pacientes, esto en el caso de incidentes con múltiples víctimas. Esta consideración, por tanto, obliga a la realización de un despistaje clínico de tal circunstancia que deberá realizarse en función de los hallazgos físicos del herido y de la cinemática implicada en el traumatismo, y de efectuar un triage o clasificación preliminar en caso de incidentes con múltiples víctimas. A efectos académicos, básicamente podríamos diferenciar 6 tipos de traumatismos graves o situaciones diferentes en el paciente politraumatizado. 1. Situación de shock. 2. Traumatismo cráneoencefálico. 3. Traumatismo torácico. 4. Traumatismo abdominal. 5. Traumatismo raquimedular. 6. Traumatismo de extremidades. La mortalidad en el trauma tiene una distribución trimodal, lo cual determina 3 períodos de mortalidad: inmediata, precoz y tardía, cada una con características especiales y medidas específicas. La mortalidad inmediata define a aquellas muertes que ocurren en el momento del trauma hasta minutos posteriores. Se debe principalmente a lesiones incompatibles con la vida, tales como decapitación, aplastamiento, exsanguinación, laceración de grandes vasos, desmembramiento, TEC grave, obstrucción completa de la vía aérea, entre otros. Las medidas destinadas a disminuir globalmente la mortalidad en este grupo solo corresponden a medidas preventivas, tales como uso de cinturón de seguridad, uso de casco, airbags,
conducción vehicular sin condición que altere la alerta a causa de alcohol, drogas, hipoglicemia por fármacos, efectos de benzodiazepinas e inductores del sueño, uso de relajantes musculares, entre otros. La mortalidad precoz define las muertes ocurridas desde 1 hora hasta 24 horas del momento del accidente. La mortalidad de este grupo se debe a lesiones potencialmente corregibles como el TEC, obstrucción de vía aérea, neumotórax a tensión, hemorragias masivas, trauma de pelvis, taponamiento cardíaco, etc. Es en este grupo donde es crucial la atención sanitaria en el manejo inicial del politraumatizado, lo cual permite disminuir la mortalidad al otorgar atención oportuna y de alta calidad. La mortalidad tardía queda determinada por las muertes que ocurren posterior a 48 horas de ocurrido un traumatismo. Habitualmente están asociadas a complicaciones del trauma o a traumas graves. Las causas más frecuentes de muerte en este grupo son sepsis, coagulopatías, hipertensión intracraneana, fenómenos tromboembólicos y falla orgánica múltiple. La disminución de mortalidad en este grupo radica en un manejo adecuado en cuidados intensivos, centros de trauma, así como también en manejo crítico otorgado en servicios de urgencia. El manejo inicial del politraumatizado define 3 tiempos en la evaluación con objetivos distintos y en escenarios distintos. Estos son evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria. La evaluación primaria comprende el primer acercamiento al paciente traumatizado y su objetivo es la identificación y manejo inmediato de lesiones inminentemente letales. Su enfoque es netamente clínico y en los últimos años ha tomado relevancia el uso de ultrasonografía en su apoyo diagnóstico. La evaluación secundaria es posterior a la evaluación primaria y tiene como propósito la identificación de lesiones que potencialmente pueden ser mortales. En esta evaluación es fundamental el apoyo imagenológico con radiología y tomografía computarizada. Esto permite una mayor ventana de tiempo para el manejo apropiado y en algunos casos el manejo conservador de ciertas lesiones. La evaluación terciaria, a su vez, corresponde a la reevaluación hecha con mayor cantidad de recursos diagnósticos y examen clínico detallado del paciente. Requiere, además, monitorización multimodal, pruebas seriadas de laboratorio, manejo de hallazgos intraoperatorios y de lesiones no pesquisadas en la evaluación primaria. La metodología de atención inicial al politraumatizado está basada en el seguimiento de un procedimiento sistemático bien establecido, donde se presentan simultáneamente procesos diagnósticos y terapéuticos y cuyos objetivos son fundamentalmente 2. 1. Detectar de forma precoz lesiones de riesgo vital y solucionarlas de inmediato. Y 2. Efectuar un examen completo y sistemático del paciente, evitando obviar lesiones que de otra forma podrían pasar desapercibidas. Podríamos dividir el mencionado proceso entonces en 6 etapas: valoración primaria y resucitación, valoración secundaria, categorización y triage, derivación y transporte, reevaluación continua y cuidados definitivos. Conceptualmente, el objetivo de la etapa primaria es diagnosticar y manejar lesiones inmediatamente mortales, tales como el compromiso de la vía aérea, neumotórax a tensión y hemorragias masivas. La evaluación primaria del paciente traumatizado comienza con un análisis focalizado y detallado del mecanismo que produjo el accidente. La información deberá ser recogida tanto del paciente, cuando es posible, así como del personal prehospitalario. El tipo de accidente, ejemplo, volcamiento, impacto directo, caída de altura,
velocidad, daño al vehículo, activación de bolsas de aire, fallecidos en la escena del accidente, tiempo de explicación, etc., servirá para tener una idea de la cantidad de energía liberada en el accidente. En caso de trauma penetrante, es crucial saber acerca del arma responsable y la distancia del ataque. Estabilizar al paciente es la primera prioridad en el servicio de urgencia. No importa cuán trivial haya sido el mecanismo de lesión, la evaluación inicial debe enfocarse en la vía aérea, respiración, circulación y examen neurológico para prevenir secuelas ocasionadas por lesiones que pasaron desapercibidas. La evaluación primaria del ABCDE tiene como objetivo primordial identificar situaciones que causan riesgo vital. Letra A. Vía aérea con control de la columna cervical. La principal causa de muerte en los pacientes traumatizados es la incapacidad para proporcionar oxígeno al cerebro y demás estructuras vitales. Por esta razón, la primera prioridad consiste en lograr una vía aérea permeable y segura, que permita suministrar oxígeno y asegurar que llega a los pulmones para un adecuado intercambio gaseoso. Debe suponerse que todo paciente traumatizado tiene lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Todas las maniobras tendientes para evaluar y asegurar la vía aérea deben hacerse con protección de la columna cervical. Esta protección consiste en evitar los movimientos de flexión, extensión y rotación de la cabeza. Se logra mediante el empleo de un collar cervical semirrígido o, en su defecto, con un asistente que sujete firmemente con las manos la cabeza por los lados, evitando cualquier movimiento del cuello. La historia del traumatismo, especialmente cuando ha ocurrido por encima de los hombros o por mecanismos de aceleración o desaceleración, es suficiente para sospechar lesión de la columna cervical. La ausencia de signos neurológicos, espasmo muscular, dolor, crepitaciones o escalones óseos no permite excluir la lesión de la columna. Únicamente puede descartarse después de haber practicado un estudio radiológico completo del cuello que examine las 7 vértebras cervicales y la primera torácica. Como obtener radiografías no es prioritario durante la revisión primaria, la inmovilización cervical debe mantenerse hasta que las condiciones del paciente permitan hacer estudios radiológicos y evaluación por el neurocirujano. Para el diagnóstico de compromiso de la vía aérea hay que tener en cuenta dos situaciones. Los pacientes que presentan obstrucción ya establecida con la sintomatología correspondiente y aquellos que tienen el riesgo de desarrollarla. En ambas circunstancias debe procederse a la corrección inmediata. Son signos de obstrucción de la vía aérea: agitación, alteración de la conciencia, retracciones intercostales y empleo de los músculos accesorios, respiración ruidosa, estridor o ronquidos. Hacer al paciente una pregunta sencilla, por ejemplo, su nombre, permite evaluar el estado de conciencia, el esfuerzo respiratorio, la calidad de la voz y la presencia de ruidos respiratorios anormales. En un paciente que habla claramente, puede decirse que la vía aérea no está comprometida. Pacientes con riesgo de obstrucción de la vía aérea. Aquel paciente inconsciente con trauma cráneoencefálico. Paciente bajo efectos de drogas o alcohol. Trauma maxilofacial severo. Trauma cervical. Trauma torácico. Negativa para acostarse en decúbito supino. En este grupo de pacientes, el médico debe estar alerta para detectar cualquier signo que indique inminencia de compromiso de la vía aérea y proceder a su corrección inmediata. En ocasiones, es preferible adelantarse a los signos clínicos y prevenir la obstrucción. Esto es especialmente cierto en pacientes con trauma maxilofacial y cervical, en quienes el manejo inicial preventivo de la obstrucción de la vía aérea puede ser relativamente fácil, pero una vez establecida la obstrucción se hace extremadamente difícil.
El manejo de la vía aérea sigue una secuencia bien establecida. Hay medidas iniciales, otras de mantenimiento y otras definitivas. 1. Medidas iniciales consisten en la administración inmediata de oxígeno, la remoción de detritus, vómito, sangre, secreciones, piezas dentales u otros cuerpos extraños que puedan obstruir la vía aérea superior. La cavidad oral se explora con los dedos y mediante un aspirador, preferiblemente rígido, se limpia completamente. 2. Medidas de mantenimiento. En pacientes con compromiso de la conciencia, la lengua cae hacia atrás y obstruye la hipofaringe. En ellos es útil la elevación anterior del mentón, el levantamiento de la mandíbula desde los ángulos maxilares o el empleo de cánulas naso o urofaringias. 3. Vía aérea definitiva. El establecimiento de una vía aérea definitiva consiste en colocar un tubo dentro de la tráquea, inflar el balón para prevenir la aspiración de contenido gástrico, asegurarlo debidamente y conectarlo a una fuente de oxígeno. Existen 3 formas de conseguirla: intubación orotraqueal, intubación nasotraqueal y la instalación de una vía aérea quirúrgica, por ejemplo, punción con aguja de la membrana cricotiroidea para administrar oxígeno. La traqueostomía es un procedimiento complejo, con alta incidencia de complicaciones. Por esta razón, su empleo durante la fase inicial de manejo del paciente traumatizado no está considerado. B. Ventilación. La permeabilidad de la vía aérea no asegura el adecuado suministro de oxígeno a los tejidos. También es necesario que exista intercambio gaseoso normal, lo cual implica la integridad funcional del aparato respiratorio. Para evaluar la ventilación, se debe exponer completamente el tórax, inspeccionar la simetría de la caja torácica, la amplitud de movimientos de ambos hemitórax, buscar heridas y distensión de las venas del cuello, palpar el tórax para identificar fracturas, dolor o enfisema subcutáneo y el cuello para establecer la posición de la tráquea, percutir para evaluar la matidez o hiperresonancia del tórax, auscultar la calidad y simetría de los ruidos respiratorios. En esta fase, el esfuerzo debe dirigirse a excluir el diagnóstico de 3 lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente traumatizado, que son neumotórax a tensión, neumotórax abierto y tórax inestable con contusión pulmonar. Se debe verificar la permeabilidad de la vía aérea y continuar el suministro de oxígeno. Si existe neumotórax a tensión, debe tratarse de inmediato mediante la colocación de una aguja en el segundo espacio intercostal sobre el borde superior de la tercera costilla, en la línea media clavicular, y a continuación colocar un tubo de tórax en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Un neumotórax abierto debe convertirse en neumotórax cerrado, cubriendo el defecto con un apósito que se fija con tela en 3 lados, dejando uno libre. Luego se coloca un tubo de tórax en el sitio señalado. C. Circulación con control de hemorragia. Entre las causas de muerte precoz del paciente traumatizado en el servicio de urgencias se destaca la hemorragia, la cual puede responder al tratamiento. Debe suponerse que cualquier grado de hipotensión en un paciente traumatizado es secundario a hemorragia, hasta que se demuestre lo contrario. Asegurada la vía aérea y la ventilación, se procede con la evaluación del estado hemodinámico. La evaluación del estado circulatorio del paciente traumatizado se basa en 4 elementos sencillos. 1. Estado de conciencia. A medida que disminuye el volumen circulante, la perfusión cerebral se compromete y el estado de conciencia se altera. Un estado de agitación psicomotora en un paciente traumatizado debe considerarse como indicador de hipoxia cerebral y no atribuirlo a tóxicos, por ejemplo. 2. Color de la piel. Después del trauma, una piel rosada, especialmente en la cara y las extremidades, prácticamente excluye hipovolemia crítica. En contraste, una piel pálida,
fría, sudorosa y de color ceniza, es signo inequívoco de hipovolemia severa. 3. Examen de las venas del cuello. La ingurgitación de las venas del cuello sugiere que el colapso circulatorio se debe a taponamiento cardíaco o a neumotórax a tensión. Por el contrario, unas venas vacías indican hipovolemia. 4. Pulsos. Se deben palpar los pulsos centrales, femorales y carotídeos y establecer su amplitud, ritmo y frecuencia. Unos pulsos amplios, regulares y de frecuencia normal indican volemia normal. Por el contrario, la disminución de la amplitud y el aumento de la frecuencia son signos de hipovolemia. Manejo de la circulación. El manejo del compromiso circulatorio del paciente traumatizado tiene dos componentes esenciales. A. Restitución de la volemia. Se deben canalizar al menos 2 venas periféricas con catéteres plásticos cortos y de grueso calibre, número 14 o 16 French. Se prefieren en general las venas de los miembros superiores, evitando canalizar las venas que crucen los sitios lesionados. El cateterismo de las venas centrales, subclavias o yugulares internas debe evitarse en el paciente con trauma por el riesgo de agravar las lesiones existentes con las complicaciones propias de este procedimiento. Una vez canalizadas las venas, se toman muestras para hemoclasificación y pruebas cruzadas, estudios de laboratorio clínico y toxicológico y prueba de embarazo en las mujeres en edad fértil. Inicialmente se infunden 2 litros de solución electrolítica balanceada, Ringer lactato o solución salina normal, y se observa la respuesta clínica. Mejoría del estado de conciencia, disminución de la frecuencia y mayor amplitud del pulso, mejoría de la coloración de la piel y del gasto urinario. Eso uno debería esperar. Hay que recordar que el volumen de sangre, estimado como pérdida, requiere 3 a 4 veces el volumen en cristaloides para compensarla. Por ejemplo, 500 ml de sangre perdidos son compensados por 1500 a 2000 ml de solución salina. Lo ideal es mantener el hematocrito entre 30% a 35%, que son las condiciones deseables de viscosidad y niveles adecuados para el transporte de oxígeno. Si la respuesta es favorable, se puede disminuir la infusión de líquidos. Si es transitoria o no existe, debe continuarse la administración de líquidos. Al tiempo con la restitución de la volemia, es necesario identificar la fuente de la hemorragia para proceder a controlarla. Y aquí viene ese punto. B. Control de la hemorragia. Las pérdidas sanguíneas en un paciente traumatizado pueden tener solamente uno de los siguientes 5 orígenes: hemorragia externa, tórax, abdomen, pelvis, fracturas de huesos largos. El control de la hemorragia externa debe hacerse por presión directa con la mano. El uso de torniquetes causa isquemia y lesiona los tejidos. El empleo a ciegas de pinzas hemostáticas usualmente es infructuoso, toma tiempo y puede agravar el daño existente en las estructuras neurovasculares. El manejo de la hemorragia intratorácica e intraabdominal requiere cirugía inmediata. La hemorragia pélvica se puede autocontrolar dentro de los tejidos blandos y musculares de la pelvis. Sin embargo, las decisiones pueden ser complejas y requerir manejo multidisciplinario, en el cual deben participar el cirujano general para excluir la hemorragia abdominal, el ortopedista para practicar la fijación externa y el radiólogo para la práctica de embolización angiográfica selectiva. Durante el manejo circulatorio deben insertarse sondas vesical y gástrica. Sonda vesical. La colocación de sonda vesical tiene como objetivo principal facilitar la medición de la diuresis, que es el mejor parámetro indicador de la volemia. En los hombres con trauma cerrado no debe colocarse sonda uretral mientras no se haya inspeccionado el meato urinario en búsqueda de sangre, examinando el periné para determinar la presencia de equimosis y practicado tacto rectal para evaluar la ubicación normal de la próstata. La presencia
de cualquier hallazgo anormal durante esta evaluación contraindica la colocación de sonda uretral. Sonda gástrica. La sonda nasogástrica se coloca para disminuir la distensión del estómago y el riesgo de broncoaspiración. La presencia de equimosis periorbitaria debe alertar sobre la existencia de fractura de la lámina cribosa y contraindica el paso de la sonda por la nariz, pues hay riesgo de introducirla en la cavidad craneana. En esta situación, el paso deberá hacerse por la boca. D. Daño neurológico. La revisión primaria termina con una rápida evaluación neurológica, cuyo objetivo es establecer el estado de conciencia, el tamaño y la reacción de las pupilas. Debe comprobarse si el paciente está alerta, si hay respuesta a estímulos verbales o solamente a estímulos dolorosos, o si está inconsciente. La calificación en la escala de coma de Glasgow se lleva a cabo durante la evaluación secundaria. La alteración de la conciencia puede ser debida a hipoxia cerebral o ser consecuencia de traumatismo cráneoencefálico. Por esta razón, ante un paciente con cambios de conciencia, deben reevaluarse frecuentemente el estado de la vía aérea, la ventilación y el compromiso hemodinámico. Para hacer diagnóstico de alteración de la conciencia secundaria a intoxicación, siempre deben excluirse primero las causas más frecuentes: hipoxia cerebral y trauma cráneoencefálico. El examen de las pupilas se limita durante la revisión primaria a evaluar su tamaño, simetría y la respuesta a la luz. Toda asimetría en el diámetro pupilar mayor de 1 milímetro se considera anormal. E. Exposición del paciente y prevención de la hipotermia. El paciente debe desvestirse completamente, cortando la ropa en caso necesario, para facilitar su evaluación completa. Una vez desnudo, debe cubrirse con mantas secas y tibias para prevenir la hipotermia. Lo ideal, y tal vez la mejor medida en la prevención de la hipotermia, es la administración de las soluciones electrolíticas tibias a 39 grados Celsius. Para ello, puede utilizarse un horno microondas que permita calentar los líquidos hasta alcanzar esta temperatura. La sangre y sus derivados no deben calentarse por este sistema. Cuando está completa la revisión primaria, iniciada la resucitación y los parámetros del ABCDE se encuentran controlados, se comienza la revisión secundaria. La revisión secundaria comprende 4 aspectos: reevaluación frecuente del ABCDE, anamnesis, examen físico, estudios diagnósticos. Reevaluación frecuente del ABCDE. Como se ha insistido durante todo el proceso de evaluación inicial del paciente traumatizado, el estado de la vía aérea, la protección de la columna cervical, la función respiratoria, el estado circulatorio y la evolución neurológica deben ser periódicamente reevaluados buscando cualquier signo de deterioro. Anamnesis. Durante la evaluación secundaria, todos los aspectos relacionados con los mecanismos del trauma, la escena del accidente, el estado inicial, la evolución y los antecedentes se averiguan interrogando al paciente, a sus familiares o al personal que prestó la atención prehospitalaria. En el registro de los antecedentes deben incluirse las alergias, el empleo de medicamentos, las enfermedades sufridas con anterioridad al trauma, la hora de la última comida y la ingestión de alcohol o el consumo de otras sustancias psicoactivas. Examen físico. La revisión secundaria incluye el examen completo y detallado del paciente, desde la cabeza hasta los pies, por delante y por detrás, pasando por todos y cada uno de los segmentos corporales. Se examina completamente la cabeza para identificar heridas, contusiones, depresiones, hemorragia nasal u otorragia, equimosis periorbitarias o retroauriculares. Estas últimas hacen sospechar fractura de la base del cráneo. Se examinan cuidadosamente los ojos, los oídos y la nariz.
Durante la revisión secundaria se realiza un examen neurológico detallado y completo. Es muy importante la evaluación repetida y continua del estado neurológico del paciente traumatizado que permita detectar precozmente cualquier deterioro. El examen incluye la evaluación del estado de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow, el examen de simetría y respuesta pupilar a la luz y la simetría de los movimientos de las extremidades. Maxilofacial. El tratamiento del traumatismo maxilofacial que no ocasiona obstrucción de la vía aérea o hemorragia importante puede diferirse hasta que se haya estabilizado completamente el paciente. Sin embargo, debe tenerse cuidado especial en detectar aquellos casos que durante su evolución tienen el riesgo de presentar compromiso de la vía aérea para manejarlos precozmente. Columna cervical y cuello. En todo paciente con traumatismo cerrado por encima de los hombros, debe suponerse que existe lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. La ausencia de dolor, espasmo muscular, escalones óseos o signos neurológicos no la excluye. La única manera de descartarla es un estudio radiológico completo que incluya proyecciones anteroposterior y lateral y otras transorales y transaxilares que permitan examinar completamente las 7 vértebras cervicales y la primera torácica. Mientras esta lesión se descarta, el paciente debe permanecer con un collar. Tórax. Se inspecciona la simetría de la caja torácica y la amplitud de los movimientos respiratorios. Se exploran heridas o segmentos costales con respiración paradójica. Se palpa buscando crepitación secundaria a fracturas o a la existencia de enfisema subcutáneo. Se percute para identificar zonas de matidez o hiperresonancia. Finalmente se ausculta la simetría y características de los ruidos respiratorios y la intensidad, ritmo y frecuencia de los ritmos cardíacos. Abdomen. En el examen abdominal, como en el del tórax, deben incluirse tanto la cara anterior como la posterior, también la parte baja del tórax y los glúteos. En la inspección se investigan contusiones, laceraciones, equimosis o heridas y se observa su contorno. Se palpa buscando fracturas de los últimos arcos costales, zonas de dolor, defensa muscular. Se percute para identificar áreas de matidez o de dolor que alertan sobre la existencia de irritación peritoneal. Finalmente se ausculta registrando la calidad de los ruidos intestinales. El periné debe ser inspeccionado en busca de contusiones, heridas, equimosis o sangrado uretral. El tacto rectal nunca debe omitirse durante la evaluación secundaria. Permite establecer la presencia de sangre en el tracto intestinal, la posición de la próstata, la integridad de las paredes rectales y el tono del esfínter anal. El tacto vaginal puede mostrar la presencia de laceraciones vaginales o sangrado genital. El examen del aparato músculo-esquelético incluye la inspección y palpación de las extremidades en busca de contusiones, heridas, deformaciones o dolor que hagan sospechar fracturas sobre el pubis y las crestas ilíacas para examinar la pelvis y las articulaciones que se presuman lesionadas. La evaluación de las extremidades incluye siempre el examen de los pulsos, color, perfusión y temperatura de la piel, a fin de establecer la integridad del sistema vascular. Estudios diagnósticos. Cuando se completa el examen físico, se han asegurado y reevaluado los parámetros del ABCDE y la estabilidad del paciente lo permite, se procede con los estudios diagnósticos como radiografías, lavado peritoneal, ecografía abdominal, tomografías, resonancias y otros. La evaluación de todo paciente traumatizado debe incluir a lo menos 3 radiografías. Una de columna cervical, que incluya las 7 vértebras cervicales y la primera torácica. Una radiografía de columna cervical normal no excluye ninguna lesión y por lo tanto la inmovilización cervical debe mantenerse hasta tener una valoración especializada del paciente. Radiografía de tórax. Ante la evidencia de neumotórax a tensión, neumotórax abierto o tórax inestable, la prioridad es lograr
óptimo intercambio gaseoso mediante una adecuada expansión pulmonar. La radiografía se realiza una vez que se haya completado este objetivo durante la resucitación. Y radiografía de pelvis. Es de gran ayuda para comprobar la existencia de lesión traumática de la pelvis en paciente víctima de trauma cerrado, especialmente en aquellos casos que no es posible establecer el origen de un estado hipovolémico o cuando el examen de la pelvis es equívoco. Ecografía abdominal. Es un método rápido, portátil, no invasor, poco costoso y fácil de repetir en la sala de urgencias. Por estas razones, su uso se ha extendido y ha llegado a sustituir en la práctica diaria al lavado peritoneal diagnóstico. El método es especialmente útil para establecer la presencia de líquido intraperitoneal y evaluar la morfología de los órganos abdominales. Tomografía computarizada. Los estudios más recientes confirman los beneficios de la tomografía de cuerpo entero para la detección de lesiones viscerales del abdomen, así como las lesiones óseas de la pelvis y columna vertebral. Finalmente, resonancia nuclear magnética. Es el método de imagen más sensible para la evaluación de tejidos blandos. Así, la resonancia nuclear magnética de la columna vertebral proporciona la mejor imagen de estructuras neurológicas, ligamentos y discos. ¿Algunos problemas frecuentes en el manejo del trauma que requieren estar doblemente atentos? Falta de sistematización, priorización y dificultades en el manejo de las lesiones rápidamente mortales. Ejemplo, preocuparse de detener una hemorragia en un paciente con vía aérea inestable. Menospreciar el riesgo potencial de secuela y muerte de las lesiones cuando los pacientes son evaluados en tiempo alejado del accidente. Exceso de confianza en la estabilidad de los signos vitales, especialmente la presión arterial. Los pacientes suelen mantener la presión arterial en rango normal, incluso con sangramientos masivos. Durante las primeras horas después del trauma, el hemograma no es un fiel reflejo de la magnitud de la hemorragia. Los pacientes que utilizan medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios tienen un riesgo elevado de mortalidad, especialmente luego de trauma craneano. En estos pacientes, la evaluación neurológica sistemática y la intervención requerida deben ser tempranas. En pacientes intoxicados, alterados de conciencia, en shock o con lesiones dolorosas, la columna cervical debe permanecer estabilizada con un collar hasta que todas las variables anteriores hayan sido evaluadas y controladas. Olvidar y no considerar el retroperitoneo como fuente de hemorragia en pacientes inestables y sin hemorragia evidente. Dificultades en la pesquisa y diagnóstico de trauma aórtico y lesiones de grandes vasos en pacientes con mecanismos de desaceleración y signos vitales inestables. La aplicación rigurosa de la evaluación primaria y secundaria disminuye, por lo tanto, la probabilidad de omisión de lesiones severas al revisar organizadamente al paciente. En pacientes severamente dañados, aumentan la probabilidad de omisión de lesiones en la evaluación primaria y secundaria. La detección de lesiones debe ser precoz y la corrección debe ser inmediata. Es conveniente considerar inicialmente el peor diagnóstico posible y actuar consecuentemente hasta confirmarlo o descartarlo. Las consecuencias de una evaluación exagerada serán siempre más aceptables que la omisión de una lesión. Sin duda, hemos revisado un tema interesante. Todavía solo una parte, ya que son tantas las consideraciones para cada situación específica que pudiera presentarse que cada una de ellas daría en sí misma para otra clase. Te invito a profundizar en el manejo del trauma de tórax, abdomen, raquimedular, entre otros. Finalmente, agradezco tu atención. Hasta pronto.